tengan todos, mi nombre es Violeta González y estamos aquí en sustitución de la doctora Silvia Canto. El programa que les tenemos para hoy es un programa que es muy interesante para todas las personas sin importar nuestras profesiones, nuestra edad, nuestro género, y es el mundo de los sueños. Les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, es la psicóloga Brenda Vargas. Vamos a estar platicando sobre diferentes enfoques de la psicología clínica que trata sobre la interpretación de los sueños, qué significan los sueños, cómo se han ido estudiando y el valor terapéutico que tienen en la actualidad. Brenda, hola Violeta, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a platicar un poco sobre la historia de los sueños. Los sueños, Brenda, es un tema muy interesante, me parece que ha tenido desde la parte de la interpretación bíblica, podemos encontrar algunos ejemplos, desde la antigüedad, los griegos, los romanos utilizaban la interpretación de los sueños en un uso un poco diferente al que nos podemos observar hoy en día, por lo menos en nuestra área, ¿no? Que es la psicología clínica. ¿Cuál era esta línea que tenían anteriormente? Era el que los sueños te hablaba del futuro, ¿no? Anteriormente se entendía que cuando tú soñabas algo era una parte de premonición, era una parte de un anuncio sobre el futuro. ¿Cómo percibes tú que ha ido cambiando eso desde hace miles de años hasta la actualidad? Sí, es curioso este asunto que comentas, porque aunque ha cambiado mucho y ahora finalmente se ve como el análisis de lo que nos va sucediendo. Uh-huh. Ahora que lo dices, recuerdo de amigas, familiares que aún tienen esta visión o esta creencia uh-huh. de que sí son pues premoniciones del futuro, nos pueden decir qué va a pasar. Uh-huh. Ahorita estoy recordando una amiga que un día me dijo, oye, no me voy a balconear tanto, pero no, o sea, ella había soñado conmigo, uh-huh. Entonces y era un sueño en el que yo me tenía que cuidar, uh-huh. ¿no? Algo me podía suceder. Entonces recuerdo también me decía, y es psicóloga, es curioso porque también es psicóloga, pero ella sí me decía, oye, Brenda, es que soñé contigo y bueno, ten cuidado porque puede pasar esto y lo otro. Entonces era muy curioso que ella me lo contaba, ¿no? Aunque ella sabe pues cómo pienso yo los sueños, que definitivamente yo creo que, o por un lado desde el psicoanálisis que nos dice que son revelaciones de tus deseos, uh-huh. ¿no? O a lo mejor angustias, ¿no? Entonces yo cuando la escuchaba decía, bueno, ¿no? Me está contando como a lo mejor sus preocupaciones o más bien algo de lo que ella siente que debe de cuidarse, ¿no? Claro. Entonces era curioso ella cómo me contaba que yo me tenía que cuidar referente a lo que ella había soñado y yo estaba escuchando más bien pues sus angustias, ¿no? Claro. Entonces, ahora que mencionas esto, el área clínica del psicoanálisis, me parece importante puntualizar porque hemos empezado con cómo se consideraban los sueños en su momento, ¿no? Como una premonición, que actualmente hay ciertas personas que dicen, híjole, soñé que temblaba, soñé que te pasaba algo, cuidado, como si fueran anuncios de un futuro incierto. Sin embargo, respetando creencias en nuestra área que nos compete, que es la psicología, principalmente el psicoanálisis, tenemos muchos usos sobre los sueños, muchos significados diferentes sobre su interpretación que vamos a trabajar con algunos de ellos. Conocemos las diferentes ramas del psicoanálisis y de la psicología, cada uno tiene su explicación, pero bueno, ahora que empezaste a mencionar el psicoanálisis un poquito más ortodoxo, más clásico, que sería el de Freud, podemos remontarnos a la historia de los sueños. Los sueños para la vida del psicoanálisis fue el parteaguas en el descubrimiento del contenido del ser humano que Freud denominó inconsciente. ¿Qué quiere decir el inconsciente? Esta parte donde nosotros no accedemos a la conciencia, es decir, aquello que no tenemos conocimiento, aquello que no nos damos cuenta que sucede, sea eventos, deseos, fantasías, sueños, miedos, emociones, todo este contenido está alejado de nuestra conciencia. A todo esto Freud lo fue viendo y le denominó inconsciente, es decir, hay una parte de nosotros que existe en nuestra mente o en nuestra alma, pero no nos damos cuenta que está ahí, sin embargo interviene en nuestra vida. Él fue descubriendo varias vías de salida de este inconsciente, vías de salida refiriéndonos a manifestaciones del inconsciente. Y el eje principal de su obra
de toda su obra psicoanalítica se basó en los sueños. Fue percatándose que a partir del sueño, a partir de la interpretación de los sueños, tanto propios como de sus pacientes, se fue dando cuenta que todo ese contenido que reprimíamos, todo ese contenido que no queríamos darnos cuenta, iba saliendo poquito a poquito y de una forma un poco distorsionada en los sueños. Entonces, él denominó que en los sueños no había algo que en la vida onírica, en la vida diurna, tenemos, que es la censura. En los sueños estamos libres de censura, no tenemos ningún tipo de reglas, de moral que nos diga esto sí se puede, esto no se puede. Somos libres, por así decirlo. Entonces, en nuestros sueños, nosotros manifestamos todo aquello que se ha mantenido reprimido, ya sea de hace 10 años, 15 años, 20 años, o incluso lo que ha pasado el día de hoy. Tomando esta explicación, Brenda, ¿cómo entiendes este sueño que comentabas de tu amiga, ¿no? Tú decías, ella soñó algo que a mí me parecía que podía ser más su propia angustia, pero lo puso en mí. ¿Por qué soñar contigo? ¿Por qué no soñar con su angustia? Sí, como dices, ¿no? Finalmente, pues hasta cierto punto la mente, ¿no? Encuentra las formas en las que podemos nosotros, pues sí, tener más conocimiento de nosotros, pero que no nos sea tan amenazante, ¿no? Entonces, eso es algo muy bonito de los sueños, ¿no? Finalmente, que es un elemento que todos tenemos. A lo mejor unos soñamos más o nos acordamos más, unos menos, pero bueno, de que de pronto sí nos acordamos, y esto también es importante, ¿no? Para la gente que a lo mejor diga, me quiero acordar más de mis sueños, que el hecho de ponerle atención ahí o decir, bueno, cuando me despierto voy a anotarlo o algo así, ayuda mucho a que nos vayamos acordando más. Entonces, es como un trabajo, como un entrenamiento para poder recordar más los sueños. Sí, como todo, finalmente también el conocernos más a nosotros, ¿no? Y esta herramienta que tenemos también es ponerle la atención ahí para que vayamos, pues primero recordando más los sueños y luego volviéndonos más sensibles a entender qué es lo que nos están diciendo. Porque finalmente el que mejor sabe qué significa es quien lo está soñando, ¿no? Claro. Porque muchas veces o hay estos libros, ¿no? En donde, sí, ¿no? Y bueno, pues soñaste con un árbol, es que, no sé, te vas a casar o vas a tener muchos hijos, no sé, ¿no? Como sí. Que pasan estas cosas que a veces nos gustan, ¿no? Como que la gente dice, bueno, soñé esto, ¿qué quiere decir? ¿No? Entonces, pues aquí es importante recalcar que en sí no es que si sueño con determinada situación o cosa me vaya a pasar algo, sino que es muy subjetivo para cada quien. Okay. ¿No? Entonces sí, en este caso de esta compañera quizás era algo angustioso para ella, ¿no? Pero finalmente a lo mejor y poniendo, porque además los sueños ya ven que son pues muy curiosos, ¿no? A veces es como, pues soñé con mi amiga, pero la cara era de mi prima. Ajá. O sea, ahora sí que en los sueños se hace toda una acumulación de elementos que se aceptan unas contradicciones, o es que fui a donde estudiaba, donde era mi universidad, pero era la casa de mis abuelitos. Ajá. Suceden toda una combinación que va encontrando la mente y que detrás de todo eso sí va teniendo un sentido y un significado para nosotros, pero que sea para nosotros pues más accesible, o que lo toleremos más, ¿no? Claro. Y hasta cierto punto ahorita que te escucha decirlo de, bueno, ahí no hay tanta represión, así, me parece que no la hay, pero de pronto en mi propia experiencia me cacho de pronto soñando pues algo que me despierto y digo, de haber sabido que era un sueño hubiera hecho algo diferente. A ver, ¿cómo? No, sí, bueno, la verdad a mí no me ha pasado que esté consciente de que estoy soñando. Hay personas que lo dicen, sí, igualmente he tenido, me han comentado muchas personas que se dan cuenta en el momento del sueño, esto es un sueño, yo puedo decidir lo que quiero hacer, o incluso decidir si quieren despertar. Sí, esto ya es bueno, un trabajo diferente de toda una conciencia, ¿no? Finalmente son diferentes estados de conciencia que vamos entrando y es pues irlos haciendo conscientes, ¿no? Claro.
Entonces, sí, no, aquí era una experiencia propia de que sí, ¿no? Hay veces que he dicho, bueno, si supiera que era sueño, pues algo diferente a lo mejor hubiera... Por la libertad que se exacto, tiene. sí. Claro, y que es parte de la misma censura, ¿no? Normalmente, como tú bien dices, estando en nuestra vida cotidiana con normas, con valores, con deberes, no podemos decir, actuar o hacer, porque parte del contenido de los sueños, que incluso en los sueños nos llegan a llamar mucho la atención, a sobresaltar, son los dos contenidos que en la vida diurna tendemos a alejar más de la conciencia, ¿no? Aquellos contenidos sexuales y aquellos contenidos de agresión. Exacto. Es decir, en el sueño, híjole, soñé que mataba a mi mamá. Bueno, desperté estresada, desperté tensa, pero era solo un sueño, ¿no? Y la parte que tú decías sobre la interpretación de los sueños, en que no es ir, comprarte un libro, preguntarle al amigo, oye, ¿qué significa si soñé esto? Lo que pasa, porque si lo vemos muy lineal, si yo sueño que mato a mi mamá, es que tú quieres matar a tu mamá. Bueno, perdóname, pero no quiero matar a mi mamá, no, lo que pasa es que estás reflejando tu relación negativa con ella. Híjole, perdón, pero me llevo muy bien. Sin embargo, aquí hay otra interpretación que a mí me parece muy interesante de mencionar, que es, en un primer momento, como bien tú comentabas, Brenda, donde solo la persona soñante es aquel que puede dar la interpretación de ese sueño. Ni el mejor psicoanalista, doctorado en donde ustedes quieran, les puede decir, tu sueño significa esto. ¿Por qué? Porque es un contenido subjetivo, es un contenido que tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros, con nuestras emociones, con nuestra vida simplemente, ¿no? Entonces, eso es bien importante también de tener conciencia. Y en segundo punto, tomando el ejemplo que ponía de matar a la mamá y todo, hay una interpretación que como te comentaba, me parece importante mencionarla, que es cuando se percibe a nosotros mismos, o sea, yo, en mi caso, Violeta, como personaje principal de mi sueño, pero también personajes secundarios. Es decir, yo soy mi mamá, si estaba Brenda en mi sueño, también yo puedo formar parte de esa personalidad, en donde muchas veces la selección de los personajes son aquellas cosas con las que nos vemos identificados. Es decir, es esta parte, si yo identifico a mi mamá como una persona bondadosa y sueño que la estoy matando, es como una parte de matar esa parte bondadosa mía. No sé qué opinas de este tipo de interpretación. Sí. Ahorita con esto visualizo la técnica que hacen en la Gestalt, ¿no? Que finalmente va a ir interpretando el sueño, toman todos los elementos, ¿no? O sea, finalmente estoy soñando con mi mamá, con abuelita, amigos, etcétera. Entonces soy esos personajes, ¿no? Entonces, bueno, ya ves que ocupan mucho la silla vacía o poniendo varias sillas. Entonces, a ver, ¿por qué no le explicas un poquito lo de...? Sí, lo recuerda que lo que hacen es, bueno, por decir, en tu caso, ¿no? Soñé con mi mamá, entonces hay una silla en la que serías tú tu mamá, ¿no? Entonces te sientes ahí, ¿no? Te vives como ese elemento, porque finalmente no es tu mamá, es la mente que va... Como la representación. Ajá, es la representación, pero es también, como tú mencionabas, una parte tuya, ¿no? Quizás si la ves como bondadosa, entonces dices, bueno, no sé, ahí como te preguntaría, ¿no? Bueno, ¿qué significabas en ese sueño? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué querías decir? ¿No? Entonces así la persona puede ir integrando esas diferentes partes e ir interpretando qué le quería decir cada parte, ¿no? Entonces, creo que son estas dos líneas, ¿no? Se puede tanto los elementos que hay en el sueño, verlos como partes nuestras, ¿no? O por otro lado, como Jung nos comentaba, ¿no? Que los arquetipos, ¿no? Que son estos elementos afines a toda la humanidad, y que en el sueño se ven representados, ¿no? Por un lado, la muerte, el sí mismo, el ánimo. Entonces, por ejemplo, si lo vemos desde Jung, pues la mamá quizás podemos verla como el ánima, ¿no? Que es nuestro lado femenino, y ahí desde ahí también ir interpretando cómo se relaciona con esta parte, la persona, ¿no? Entonces, esa es una línea, y la otra
realmente también creo que nos dice mucho de cómo vivimos nuestras relaciones con las personas que soñamos, ¿no? Muchas veces tenemos unas sensaciones de, bueno, tengo una molestia con esta persona, pero no lo logro como definir claramente quizá. Y muchas veces en los sueños es mucho más evidente lo que nos está sucediendo con esa persona y nos aclaran la situación, ¿no? Okay. Otra forma, ahora recordando, ¿no? Diferentes líneas de interpretación también, recuerdo la lacaniana, ¿no? Que ahí se va mucho no a interpretar de los elementos, sino al relato mismo, es decir, al significante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, alguien me comentaba, bueno, sueño que estoy en un lugar, tengo que correr, estoy en peligro, ¿no? Quiero salir de ese lugar y solamente veo una ventana como forma de salir de ahí, entonces tengo que romperla, pero al romperla tengo miedo de que me corte. Uh-huh. Este es un sueño que me cuentan. Y bueno, esto también es fundamental, finalmente, para ir dando una guía de lo que significa un sueño de un paciente, finalmente, o de una persona, es necesario saber su historia. Es decir, yo no puedo llegarte con, oye, tengo este sueño que me platicaron, interprétalo. Ajá, sí, no, o sea, exactamente no. Siempre pues es fundamental tener todo el contexto de la vida de la persona que está pasando en ese momento para entender más qué nos dice el sueño. Uh-huh. ¿Qué le pasaba a esta persona en este momento que sueña esto? Estaba teniendo dificultades con su novio y entonces como que ya quería salirse de esa relación, pero a la vez, bueno, ya sabes que esto no pasa mucho, ¿no? Esto de que sea difícil salir de una relación, ¿no? Que corta, que regresa, claro. ¿No? Ya sabes, ¿no? Entonces, pero por otro lado, sí, como que también veía la otra parte de que la fueran a cortar y así. Entonces, reanudando el sueño, ¿no? Cuando ella dice es que tengo miedo de que me corten. Uh-huh. ¿No? En sí, en sus sueños se manifestaba ella rompiendo la ventana, cortándose físicamente. Ajá, o sea, y que ella tenía miedo de que le fuera a cortar un vidrio a la mano. Claro. ¿No? Entonces, viéndolo desde que si interpretamos el vidrio y todo, pues no tendría ningún sentido, pero desde esta otra visión, que es interpretar, pues más bien cuando se va contando el sueño, ¿no? que también claro. Es diferente cuando uno lo tiene nada más las imágenes, a cuando ya lo cuenta, ¿no? Que son del significante, cobra una imagen y lo hablamos y entonces lo entendemos, ¿no? Claro. Entonces, ahí ya cobra mucho sentido cuando dice, tengo miedo de que me corten, pues sí, no era un vidrio, sino en su situación actual que estaba viviendo, había una angustia que quería salir de ese lugar, pero también, pues, toda la relación de la pareja. Uh-huh. ¿No? Entonces, ahora sí que hay muchas líneas por las cuales podemos ir interpretando lo que nos va sucediendo. Pero finalmente, los sueños nos dicen muchísimo. Uh-huh. Es ahora sí que un elemento que tenemos de autoconocimiento que nos puede revelar muchas cosas y que también pues estimula nuestra imaginación, ¿no? Finalmente el estar en contacto con ese mundo también nos habla de que es una persona que puede imaginar bastante, ¿no? O sea, sí va ligado. Lo menciono porque en la vigilia hacemos también un sueño en vigilia también, ¿no? Cuando estamos imaginando cosas. Uh-huh. Como las ensoñaciones. Sí, o sea, en la vigilia que uh-huh. Estamos fantaseando, también estamos hablando de esas de ese estado, ¿no? De imaginación. Claro, donde también se permite esta línea de salida. Bueno, pues vamos a un pequeño corte y ahora regresamos.
Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, Mexico y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali, Mexico, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías, México, Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali México, Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, México y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali, México, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales. Bueno, estamos aquí nuevamente con ustedes hablando sobre la interpretación de los sueños, revisando diferentes teorías, diferentes posturas, brindando algunos ejemplos. Sin embargo, les recordamos que contamos con un chat en planeta2013.tv. Ahí nos pueden manifestar sus dudas, comentarios, incluso platicarnos algunos de sus sueños para poderlos trabajar aquí en conjunto. Y bueno, regresamos, Brenda, con lo que nos comentaba sobre esta parte terapéutica, ¿no? de los sueños. Decías, viene siendo también desde una parte reveladora, ¿no? Este uso sobre los sueños como aquello que no nos queremos, podemos o debemos dar cuenta en ciertos momentos. Nos platicabas sobre un ejemplo de una paciente en donde en lugar de poner literal el miedo ambivalente, ¿no? Es decir, quiero terminar una relación, pero no quiero que me corten, es decir, no quiero que la terminen por mí, o lo que hayan trabajado ustedes en análisis, y cómo sueña con quiero escapar de este lugar, pero temo que me corte con estos vidrios. ¿Cómo llegamos a sustituir elementos que nos son más afables, que nos son menos amenazantes? Es decir, tengo yo este miedo, tengo yo estas angustias, estas ansiedades en mi relación de pareja. Como decías, es muchas veces complicado, difícil podernos salir, poder terminar algunas relaciones. Pero aunque yo en mi vida despierta, en mi vida diurna, puedo decir, sí, no sé qué hacer, quiero continuar, pero no sé. Muchas veces los sueños también son esta parte de respuesta, ¿no? No sé si te ha pasado, no sé si a alguien les ha pasado. Muchas veces en cuestiones
de trabajo, cuestiones escolares, en diferentes aspectos donde tienes algún meramente intelectual, ¿no? Okay. Alguna como traba en decir un problema, la resolución en muchas ocasiones viene en el sueño. O la aclaración, ¿no? La aclaración, exactamente, claro. Porque justamente lo entendemos así. Aunque no tenga nada que ver aparentemente con un contenido emocional, es decir, yo tengo un conflicto laboral, no sé si aceptar un trabajo o no. ¿Sí me explico? Puedo estar como en esa disyuntiva. Y en el sueño voy a elegir. En el sueño elijo porque ya me encuentro muchas veces laborando en este lugar, platicando sobre este nuevo trabajo, en donde parece que se aclara incluso, o si no es que esté trabajando, lo digo porque es un ejemplo, muchas veces podemos soñar con que nos encaramos con aquellas ansiedades o angustias que no nos facilitan la decisión. Es decir, si el trabajo nuevo se trata de vivir en otro lugar, ¿no? Cambiar de residencia, mi sueño puede ser como parte angustiante sobre la separación con mi familia, aunque no tenga nada que ver el contenido del trabajo. Entonces, poco a poco voy descubriendo que lo que se me dificulta tomar esa decisión es la parte de la separación, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, vemos la importancia de los sueños en la vida, en nuestra vida emocional, en nuestra vida psíquica, en todo momento. Pero ¿cómo le podemos hacer para prestarle atención? Es decir, ¿cuántos no nos despertamos? Podemos decir, híjole, soñé con... qué raro sueño tuve. No, nos despertamos incómodos, o nos despertamos felices, o nos despertamos asustados. Y va pasando el tiempo, nos metemos a bañar, nos ponemos a desayunar y... ay, Bren, te quería contar un sueño porque soñé bien raro, pero ya no me acuerdo. ¿No? Sí. ¿Cómo pueden pasar fracciones de... o sea, nada, incluso un minuto nada más, y el sueño se nos olvida. Sí, eso es cierto, ¿no? A lo mejor, pues sí, podemos dar algunos tips, ¿no? A lo mejor adelante. Se me ocurría, ¿no? Si quiero, por un lado, quiero primero pues acordarme de mis sueños y luego quiero saber qué significa, ¿no? Pero claro. Bueno. Si me permites aquí nada más hacer una pequeña puntualización. Hace rato comentabas que había gente que recuerda más, hay gente que recuerda menos, que incluso decimos, no, pues yo casi no sueño, ¿no? Nada más para aclarar y que tomen en consideración estos tips que Brenda les va a brindar para recordar los sueños. Todos soñamos. Todos, absolutamente todos soñamos. Tenemos un sueño aproximadamente de 90 minutos, más o menos por noche, que es el sueño profundo, y es donde aparecen los sueños, en esta parte del sueño profundo o sueño paradójico. Entonces, sin exclusión de ninguna persona, todas las noches todos soñamos, todos tenemos estas fantasías, estos sueños, esta vida onírica, pero por cualquier circunstancia, llámese, como platicábamos anteriormente, por un entrenamiento, por la misma represión, podemos llegar a olvidar nuestros sueños. Entonces, a partir de eso, nos gustaría escuchar unos pequeños consejos para recordarlos. Sí, bueno, en primera instancia, siempre que una persona, bueno, no siempre, pero es muy factible que en un proceso terapéutico la persona entonces empiece a recordar su sueño, ¿no? O sea, por un comienzo de introspección, ¿no? Es cuando esto también se ve reflejado en que recuerdo mi sueño, ¿no? Eso por un lado. Sí, muy, muy fácilmente la persona va a empezar a soñar, va a decir, es que ahora sí estoy soñando, ¿no? Pero más bien sería recordarlo cuando se tiene todo un proceso de, ya sea terapéutico o de cualquier otra índole, en donde se pueda dar una introspección. Eso por un lado, ¿no? Como una... es decir, lo entiendo, si me estoy acercando a un autoconocimiento, si me estoy acercando o estoy practicando el observarme, el analizar mis emociones, mis pensamientos, es decir, mi mente está más abierta a conocer esta parte de los sueños. Sí, o sea, finalmente como el proceso terapéutico, bueno, eso dependiendo del enfoque que se tenga, pero viene desde hacernos más conscientes de nuestros deseos, ya sea conscientes o inconscientes, o tener más conciencia de por qué voy haciendo las cosas. Esto también se va revelando en
que me acuerdo de mis sueños porque tengo más esta práctica de, junto con mi terapeuta, ir revelando, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sí, eso que anhelo, esos deseos, esos miedos. Uh-huh. Entonces, por eso es que recuerdas más cuando tienes un proceso así. Sin embargo, pues alguien puede decir, quiero ver cómo le hago para recordarlos más, así, ¿no? Entonces, lo que sabemos es muy importante, la intención. Entonces, si yo tengo la intención de estarlos recordando, uh-huh, va a ser más fácil, y decir, cuando me despierte, voy a tener al lado mi cuadernito y voy a anotar lo que me acuerdo. Uh-huh. Ya sea desde que me acuerdo de toda una historia, o que me acuerdo solo de la emoción con la que me desperté. Quizás claro, puede ser que desperté muy angustiado o muy emocionado, o que nada me acuerdo de que había, no sé, una alarma en el barco donde estaba, pero en realidad era mi alarma, ¿no? Uh-huh. Esto pasa, ¿no? Que la alarma suena y no me quiero despertar, uh-huh, porque esa es una función, ¿no? Que bien nos comentaba Freud, dice, el sueño es para también preservar el dormir. Uh-huh. Entonces, queremos estar dormidos, o bueno, ¿qué tal el sueño de ya soñé que me desperté y me bañé, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a veces nada me acuerdo de la alarma del barco en el que estaba, porque era la alarma de mi despertador. Entonces, lo que sea que me acuerde, ya sea de mi emoción, de una imagen, uh-huh, o de toda una historia, anotarlo. Uh-huh. Anotarlo en cuanto me despierte, porque puedo decir, no, sí me voy a acordar, primero voy al baño y después lo anoto. No, solo que le surja mucho, no. Pero sí se va olvidando, ¿no? Uh-huh. Va pasando el día y vamos perdiendo recuerdos de eso que soñamos. Entonces, lo antes posible, anotar todo lo que anotarlo. Se va así. Ya que lo tengo anotado, ¿no? También ver qué es lo que más me llama la atención, ¿no? O qué fue lo más importante del sueño, ¿no? Luego también puede ser cómo me sentía. Uh-huh. ¿No? Muchas veces a lo mejor la historia que decimos no tiene ningún sentido, esto, ¿qué quiere decir? No le encuentro ningún sentido. Muchas veces lo que es más real o verdadero, o que nos es más afín a lo que estamos viviendo, es el afecto. Uh-huh. La emoción que tenemos en ese momento. Ajá. Durante el sueño. Sí, a lo mejor estoy soñando con Dumbo y no tiene sentido, pero mi afecto era de mucha alegría, de mucha diversión. Uh-huh. Entonces, desde ese afecto, pues preguntarnos, bueno, en mi vida diaria, ¿en qué momentos me siento así? ¿No? ¿Qué podría representar? Esto en un ejercicio, pues, ahora sí, por decirlo, muy light de ir conociéndonos más y nuestros sueños. Uh-huh. Entonces serían unos aspectos que podríamos, por comenzar, ¿no? En cuanto a lo que nos van diciendo nuestros sueños. Y se me ocurre, también quería yo comentar, ¿no? Podrían preguntarse, bueno, ¿cuál es la función? O bueno, por un lado... Claro, ¿para qué me sirve acordarme? ¿Para qué voy a tener mi libretita junto a mí? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué recordar sueños? Sí, bueno, por un lado, esto que decíamos, nos aclaran mucho más, uh-huh, qué es lo que nos va pasando en la vida cotidiana, ¿no? Si tenemos algún asunto que no hemos resuelto, uh-huh, pues bueno, ahí se va a ver más fácilmente más como una pesadilla, ¿no? O sea, también ahí es eso, ¿no? Hasta en los sueños se revela qué es lo que todavía nos tiene con pendiente. Claro, y este punto, perdón, que mencionas, me parece que es muy importante. Muchas veces nos pareciera sorprendente, ¿no? Que nosotros mismos somos los que nos ponemos ciertas trabas en nuestra vida, o que cómo pudiera ser posible que nosotros nos queremos engañar a nosotros mismos. Lo menciono por lo siguiente. Tú dices, la función, finalidad de los sueños, por un lado, es conocernos, ¿no? Conocernos más, saber qué pasa con nosotros mismos. Uh-huh. Alguien que no esté como muy adentrado en la parte de la psicología, del autoconocimiento, podría decirnos, bueno, si yo me conozco, es decir, yo estoy conmigo, he estado conmigo todos los años que he vivido, yo me he acompañado las 24 horas, ¿para qué necesito algo de afuera, por así decirlo? Llámese la interpretación de un sueño, para conocerme. Sin embargo, es
es increíble viéndolos. Me parece que hablo por las dos, desde la forma profesional, desde la forma clínica que hemos tenido en nuestra formación, tanto como psicólogas, como analistas, con los pacientes, e incluso nuestra propia vida, ¿no? Como vamos rapidísimo a un corte y ahorita continuamos con este tema. Y Artesanías México-Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali Mexico, Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali Mexico y Vegetalis de Morelos, te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 25. Bueno, estamos de regreso para ya ir cerrando nuestro tema sobre la interpretación de los sueños, el uso, la finalidad y la importancia de conocer nuestros sueños, esta vida onírica que nos habla sobre la parte inconsciente de nosotros mismos, nuestras angustias, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras fantasías, todo lo que aparece en los sueños que, como comentaba antes de irnos al corte, muchas veces no queremos ver, no podemos ver, ¿no? Ciertos contenidos pueden ser un poco dolorosos, pueden ser un poco, si no dolorosos, a veces que no coincide con la idea que tenemos de nosotros, con lo que creemos que se tiene que hacer, con la moral que manejamos, con el deber ser, es decir, toda esta parte que vamos negando, que vamos reprimiendo, que no queremos ver de nosotros mismos. Es decir, ¿quién se puede decir fácilmente, sí, lo que pasa es que muchas veces soy muy egoísta, ¿no? Es como algo que todos preferimos negar porque está mal, ¿no? Ser de ciertas formas, pensar ciertas formas, sentir de ciertas maneras. Entonces mejor lo guardamos, dejamos, no, esto no me quiero dar cuenta. Y cómo mediante diferentes técnicas, mediante diferentes acercamientos hacia un autoconocimiento, como el caso de los sueños, ¿no? Mencionabas un tratamiento terapéutico, es decir, por muchas vías va saliendo este contenido. Para ir cerrando, Brenda, me gustaría hablar como esta parte del para qué, es decir, ya entiendo que los sueños tienen esta parte inconsciente, me ayudan a revelar ciertas cosas de mí mismo, me ayudan a conocerme, pero pues, ¿para qué me sirve conocerme?
Sí, esto que mencionaba, ¿no? A lo mejor alguna persona que dice, bueno, si vivo conmigo las 24, los 7, los 365 días, claro que me conozco y pues ya, ¿no? El asunto aquí es cuando suceden muchas veces que la persona dice, híjole, es que yo me propongo que quiero levantarme a las 5 de la mañana, ir a correr y hacer esto y hacer aquello, pero no puedo. O sea, sí quiero, pero hay algo que no me deja, ¿no? Y por más que hay algo que le frena, ¿no? Y es ahí, ¿no? Donde justamente lo que tenemos más a la mano, más consciente, por decirlo de alguna forma, no nos revela todo, ¿no? Hay algo como de, bueno, yo sí tengo ahí puesta mi voluntad, ¿no? Como por decirlo de alguna forma, pero no se puede, ¿no? Entonces, por un lado, sí, los sueños nos revelan muchísimas cosas que en la vigilia podríamos no estar bien, ¿no? Entonces, ¿y de qué nos sirve verlo? Sí, cuando se va revelando más de nosotros, sí se va dando un cambio, ¿no? en nosotros, en cómo vivimos las situaciones, ¿no? Entonces hay un movimiento. Claro. Y me parece fundamental aquí meter una palabra que nos brinda este autoconocimiento, que es la libertad. Normalmente, como dices, me quiero levantar, me propongo esto, pero no puedo. Híjole, me volví a enojar con mis familiares, con mis amigos y no quería, pero no sé por qué. No sé por qué, pero tal evento me molesta mucho. No sé por qué, pero me sentí muy triste hoy. Este desconocimiento de nosotros mismos que a veces pareciera cotidiano, sin darnos cuenta, estamos actuando de una forma que no somos enteramente libres. ¿Por qué? Porque todo este contenido que se va guardando, todo este contenido inconsciente va actuando por nosotros y por eso no lo entendemos, porque lo hemos querido negar tantas veces, lo hemos querido dejar de lado tantas veces, que va manifestándose, por entenderlo así, va manifestándose solo y por eso desconocemos por qué dije esto, por qué actué así, por qué me molesta, por qué me siento triste. Y conforme más vamos conociéndonos, conforme más vamos viendo de cerca todo este contenido inconsciente, todo este acercamiento hacia nuestra vida psíquica y emocional, más conciencia tomamos. Y cuando tenemos más conciencia puedo decir, ok, yo sé que cuando Brenda hace esto me molesta. Me molesta porque me recuerda mucho a cuando yo lo hacía y no me gustaba hacerlo, entonces ahora no te permito así hacerlo tampoco. Como ya lo sé, entonces ya puedo decidir qué hacer. Exacto, ya no es reactivo. Exactamente, ¿no? Ya decido si me enojo, si lo platico contigo, si me alejo. Ya tengo la libertad de decidir sobre mis emociones, sobre mi actuar, sobre mi pensar y sobre mi sentir en general. Ya no es como, es que yo me enojé porque Brenda hizo esto. No, esta parte reactiva, como mencionabas, siempre nos va a limitar muchísimo. Siempre es como, yo no sé por qué. Yo no quería. Claro. Es el otro, es el mundo, es el universo, es lo que cada uno quiera pensar. Eso, a partir de eso yo actúo. Entonces, ¿dónde está la libertad ahí? O se me ocurre, ¿no? Como esto, no, todos los hombres son iguales, o todos los que me llegan son iguales. Claro, ¿no? Conforme más nos vamos acercando, podemos ver, yo ya voy a elegir ciertos hombres, voy a elegir ciertos trabajos, voy a elegir ciertas convivencias. Es decir, tenemos libertad de elección, libertad de sentir, libertad de pensar. Y darnos cuenta que qué vamos emitiendo y qué, ¿no? Porque a lo mejor decimos, no, es que yo no quiero ese tipo de relación, ¿no? Pero no tenemos esa conciencia de a lo mejor todos los deseos que hay o que vamos emitiendo que atraemos, ¿no? Claro, eso. Que atraemos, que buscamos. ¿Por qué me busco esto? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿No? Todas estas dudas se van aclarando con algo tan simple entre comillas, pero algo que tenemos ahí al acceso, ahí todas las noches, que son nuestros sueños. Entonces, bueno, no sé si quieras agregar algo más. No, pues invitarlos si tienen preguntas, comentarios y
Y también, ¿no? Vamos a abrir un espacio justamente de reflexión y análisis de los sueños, ¿no? En donde se dará más información de cómo diferentes enfoques piensan la interpretación de los sueños. Eso por un lado en lo que es de conocimiento, y por otro muchos ejercicios que nos van a ir ayudando a tener más conciencia de nuestros sueños y a encontrar significados de ellos. Okay, ¿esto es de forma grupal? Sí, ¿de forma individual? Sí, de forma grupal. ¿No? Quizá ya para más información, ¿no? Nos puedan buscar creo que van a poner la información, ¿no? Okay. Ahorita de dónde nos pueden contactar. Ajá. De igual manera les damos el número telefónico, es el 5605-0909. Ahí les podemos dar la información sobre este grupo de análisis, de reflexión y de acercamiento hacia los sueños que Brenda nos comenta y nos extiende esta invitación a todos. Los datos de la página se los van a poner ahora en pantalla, pero se los doy de todas maneras. Es www.centrovm.org. El centro, venimos de parte del Centro Bebust Magen, es un centro de salud mental integral. Trabajamos desde las psicoterapias individuales, grupales, familiares, diferentes enfoques terapéuticos, talleres, seminarios, es decir, tenemos diferentes servicios. Los invitamos a visitar la página, a buscarnos en Facebook, Centro Bebust Magen México. Y ahí podemos aclarar todas sus dudas, brindarles más información sobre los sueños, sobre los grupos que contamos y cualquier acercamiento que quieran tener con nosotros. Y bueno, pues fue un gusto poder estar aquí con ustedes. Igualmente, Brenda, y nos estamos viendo por acá pronto. Hasta luego.